Amén. Quiero invitar al hermano que vaya a su Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y hoy continuamos con nuestra serie titulada El Sermón de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de principios prácticos del reino de Dios. Recuérdese que el tema central del sermón de Jesús en Lucas capítulo 6, que es el sermón de la llanura, es creyentes verdaderos del reino de Dios, o el reino de Dios, cómo vivir como creyentes verdaderos. Lucas capítulo 6, vamos a la lectura de los versículos 37 al 42 y damos gracias a Dios por las personas que nos visitan. Solamente tengo algo que decirles a las personas que nos visitan. Todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Muy bien. Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, es decir, una historia. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de principios prácticos del reino de Dios. Principios prácticos del reino de Dios. Si usted se recuerda, hemos estado hablando de este sermón que Jesús predicó en una llanura. Es básicamente el mismo tema, pero el diferente lugar al sermón del monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7. En el sermón de la llanura, Jesús pasa a darnos una serie de instrucciones prácticas. El pasaje que acabamos de leer, instrucciones prácticas, principios prácticos que todo verdadero creyente debería de aplicar en su vida. Recuérdese que el propósito del mismo Señor Jesús es que podamos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que Jesús ha estado tratando en todos estos mensajes que hemos tenido estas semanas atrás. Y ese reino fue el mismo reino que Él vino a representar aquí en la tierra. Y reino que usted y yo hemos sido llamados a pertenecer. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, ese versículo está en sus notas, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y note las palabras que Jesús decía hablando de ese reino al cual Él representaba. El tiempo se ha cumplido, dice Cristo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Para qué? Para ser parte de ese reino al cual él estaba llamando. Ahora, esta sección del sermón que acabamos de leer en Lucas 6, Jesús nos instruye dándonos principios prácticos. En primer lugar, Él nos habla acerca de dar. Si usted puede ver el versículo 38, dice: dad y se os dará. Pero también Jesús nos habla acerca de seguir y guiar. El versículo 39 dice: ¿acaso puede un ciego guiar? ¿O usted va a seguir a un ciego? Pero el tema que resalta más en esta porción que acabamos de leer es el tema de juzgar a otros. Juzgar a otros. Versículo 37, versículo 41 y versículo 42. Así que el tema central de esta porción es el juzgar a otros. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos en alguna ocasión hemos juzgado a alguien? No tiene que levantarme la mano, pero yo creo que no ha habido persona sobre la faz de la tierra que no haya juzgado a alguien en más de alguna ocasión y bajo alguna circunstancia. Así que permítame contestar por usted. Todos somos culpables de haber juzgado a alguien. Todos hemos cometido este pecado delante de Dios de juzgar a otra persona.
Es más, de juzgar a la otra persona afecta nuestra manera de cómo vemos a otros. Ahora recuérdese que esa persona a la que usted está juzgando, esa persona fue creada a la imagen de Dios. Juzgamos a otro que fue creado a la imagen de Dios. Mire, el problema con muchos de nuestros juicios, cuando usted juzga a otros, es que lo hacemos sin fundamento, en presunciones, imaginándonos cosas, sacando nuestras propias conclusiones, que a la larga se convierten en chismes y en calumnias. Así que nuestros juicios no son correctos. ¿Se recuerda lo que el 9º mandamiento dice? Bueno, permítame repetírselo, está ahí en sus notas. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, usted tiene el mandamiento número 9. Y el mandamiento número 9 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, dar falso testimonio en aquella época, en los tiempos en los que esto se escribió, dar falso testimonio significaba mentir ante una corte. Eso significaba dar falso testimonio. Dios sabía que Israel no iba a sobrevivir, que el pueblo de Israel no iba a sobrevivir si no tenía un sistema de justicia incorruptible. Por eso Dios dice: no hablen falso testimonio, no mientas ante una corte. Deberíamos usted y yo ser y aplicar esto en nuestra vida, no dar falso testimonio de alguien si no sabemos todos los datos. Mire, damos falsos testimonios al no contar la historia en su totalidad. Usted está juzgando a otro. Usted no está contando la historia en su totalidad. Usted está dando falso testimonio. Usted está juzgando a otro. Damos falso testimonio al decir una verdad a medias. Recuérdese que una verdad a medias es una mentira completa. Una verdad a medias es una mentira completa. ¿Sabe cómo también damos falso testimonio? Al torcer los hechos. Usted está juzgando. Usted está dando falso testimonio. Al inventar una falsedad, damos falso testimonio. Al juzgar injustamente a otros. Y Cristo, ahora note que Deuteronomio fue escrito en el Antiguo Testamento. Jesús viene en el Nuevo Testamento y dice: no juzguéis, no juzguéis. Ahora, este mandato, y quiero aclarar esto por si hay alguna confusión, este mandato de no juzgar dado por Jesús no tiene nada que ver con exhortar a otro cuando otra persona anda en pecado. Es más, usted y yo, dice la Biblia, se nos manda a exhortar. Somos llamados a exhortar a otro, que literalmente significa poner en mente, advertir o regañar gentilmente, amonestar a otro cuando esa persona anda en pecado. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses 3:16. Él dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y, subraye esto por favor, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Así que la prohibición aquí no es exhortar, la prohibición aquí es a juzgar sin tener un fundamento firme. Bueno, la realidad de lo que acabamos de decir, hermanos, es que este pasaje nos dice una verdad. Les dije que violamos semanalmente o probablemente diariamente. Lo triste es que nos volvemos expertos en ver el pecado de otro, pero somos malos viendo nuestro propio pecado. Eso es juzgar injustamente. Jesús aquí nos da principios prácticos que haríamos bien en aplicar cada día en nuestra vida si queremos llegar a convertirnos en verdaderos creyentes, ciudadanos del reino de Dios. Ahora, note el primer principio, si está ahí en sus notas y si alguien puede ayudarme con las personas que nos visitan. El primer principio es el principio de que el problema de juzgar a otros. El problema de juzgar a otros. Mira el versículo 37. El versículo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora note que esto consiste en no hacer un juicio. El no juzgar aquí consiste en no hacer un juicio con anterioridad, sino analizar bien lo que voy a decir de una persona. Es más, la palabra griega ahí en juicio o juzgar tiene que ver con distinguir, decidir, condenar.
castigar. Básicamente la palabra significa separar o hacer distinción entre dos o más alternativas. Llegar a una conclusión, eso es lo que significa literalmente. Ahora, tristemente, este es uno de los pasajes más mal usados que existen en la Biblia. Principalmente porque lo usamos mal, incluso a veces para justificar nuestro propio pecado. Es decir, que muchos cristianos se agarran de ahí para decir, ven, yo por eso no juzgo a nadie. Ven, yo por eso no juzgo a nadie. Ese es un pasaje mal usado para poner esa frase después de yo por eso no juzgo a nadie. Mire, esta clase de personas que dice eso, ven, yo por eso no juzgo a nadie. Esa clase de personas son personas que tienen amigos, que tienen conocidos, que tienen familiares, que viven de una manera que desagrada a Dios y ellos nunca les dicen nada. ¿Y cuál es la excusa que agarran? Es que no quiero evitar problemas. Quiero evitar problemas. Mire, le voy a dar un principio que no está en la Biblia, pero se puede aplicar a la Biblia. Tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Y si usted se está haciendo parte del pecado de otra persona, hermanito, no se preocupe, usted es tan culpable como esa persona. Porque usted no le ha advertido. Usted tiene la responsabilidad de advertirle, pero usted no lo ha hecho. No se agarre de ahí para decir, ven, yo por eso no juzgo a nadie. El pecado les pasa a esta clase de gente. El pecado les pasa por enfrente de sus narices y ellos no hacen nada por tratar de ayudar o siquiera exhortar a esa persona para que cambie su manera de vivir. Ellos levantan una bandera y esta bandera es: solo Dios puede juzgarme. Y cuando dicen eso, cuando dicen solo Dios puede juzgarme, literalmente lo que están tratando de decir es: tú no eres lo suficiente bueno para poder juzgarme. Tú no tienes el suficiente carácter moral para poder juzgarme. Y esa es una realidad. Recuérdense lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es una verdad. Nadie es bueno, pero lo que no tenemos que olvidar es que usted y yo como cristianos hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Así que no me salga bíblico con no querer juzgar a otros. Yo le salgo bíblico con decirle: usted tiene que ser sal y luz del mundo. Mire, al Jesús decir esto, no juzguéis o no juzguen a los demás y no serán juzgados, Él no estaba impidiendo evaluar el estado espiritual de una persona y como consecuencia confrontar a esa persona con su pecado. Es decir, que cuando usted sabe que alguien anda mal, dice Jesús, usted tiene que hacer algo, porque eso que esa persona está haciendo va en contra de la ley de Dios. Usted tiene la responsabilidad y la autoridad como hermanos en Cristo de confrontar su pecado. O sea, el problema es que a nadie le gusta que le confronten nada. De ahí que los predicadores más famosos de nuestra época son los que hablan de bendición, no los que hablan de pecado. No nos volvemos populares al confrontar a las personas. No nos volvemos populares al confrontar a otros. Pero le recuerdo que usted y yo no hemos sido llamados a ser populares, sino a ser la sal y la luz del mundo. Ahora, lo que este mandato sí prohíbe en el versículo 37, este mandato sí prohíbe la condenación dura, crítica, sin misericordia y vengativa que usted pueda hacer para otro ser humano que fue creado a la imagen de Dios. Es como si se nos hubiera dado el poder de un juicio final. No, usted no tiene el poder de un juicio final. Usted tiene la autoridad de exhortar a otro, pero no de condenar a otro. Aquí, en este pasaje, Jesús prohíbe la hipocresía y el espíritu de condenación que viene como resultado de una propia justificación. Yo soy tan bueno y aquel es tan malo. Esa es una propia justificación. Ahora, note, ahí en sus notas le escribí algo. En primer lugar, rompemos este mandato cuando pensamos lo peor de los demás. Si usted no puede pensar nada bueno de alguien más, usted está rompiendo este mandato. Note la siguiente: rompemos este mandato cuando solo hablamos a otros de sus fallas, lo que está haciendo mal, no de las cosas que hizo bien.
Rompemos este mandato cuando juzgamos una vida entera solo por sus peores momentos. Unos peores momentos en su vida y usted condena toda la vida de esa persona. Nota la siguiente. Rompemos este mandato cuando juzgamos a otros sin considerarnos en sus mismas circunstancias. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si usted estuviera ahí? Y por último, rompemos este mandato cuando juzgamos a los demás sin ser conscientes de lo que nosotros mismos seremos juzgados. Eso es lo que Jesús está condenando aquí. De ahí que Jesús añadiera, y él dice, no condenen y no serán condenados. Porque hay personas que como verdugos tienen un hacha en su mano, van con la persona, hacen un juicio y le dan su condena sin estar seguros de qué motivó a esa persona para hacer lo que hizo. Simplemente ellos quieren quitarle la cabeza como un verdugo con el hacha. Miren lo que la Nueva Traducción Viviente dice: no condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Esta prohibición especialmente trata de juzgar a otros por medio de las apariencias. Y esto era algo común con los escribas y los fariseos de aquella época, quienes juzgaban de acuerdo a lo que veían. En Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús, hablándole a esos escribas y fariseos, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Aquí tengo de parte de Jesús una prohibición y luego él me da un permiso. Mire el versículo 24 de Juan 7. No juzguéis según las apariencias, es la prohibición. Y el permiso es: juzguen con justo juicio. Así que debo de tener cuidado al juzgar según las apariencias. A la hora de juzgar tengo que cuidarme que haga un justo juicio, dice Jesús. Porque al ser humano se le hace muy difícil hacer un juicio justo. Cristo estaba tratando de crear en ellos una manera distinta de actuar a lo que los fariseos y los escribas hacían en aquella época. Ahora, aquí tengo una pregunta para usted. ¿Por qué es difícil para los seres humanos hacer un justo juicio de alguien? Bueno, y hay 3 razones. La primera razón es porque tenemos un conocimiento limitado, imperfecto, que se puede equivocar y que, por último, es pecaminoso. O sea, el pecado que está en esa persona también está usted, no se olvide. Todos somos pecadores. Ahora, en segundo lugar, nosotros no conocemos toda la información. ¿Sabe por qué no podemos hacer un juicio correcto? Porque no conocemos toda la situación. No sabemos lo que ha pasado. Y en tercer lugar, no conocemos las motivaciones de las actitudes de una persona. Mire, esta semana leí sobre una historia de un hombre que cuando los griegos tenían un juicio en particular importante y difícil, ellos lo hacían a oscuras, en un cuarto oscuro, para que ni el juez ni el jurado se basara en lo que ellos podían ver en la persona que estaba siendo condenada. Ellos juzgaban a la persona a oscuras para que nadie se influyera de cómo la persona lucía, sino simplemente en los hechos del caso. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir aquí. En 1 Corintios 4:5 dice: por lo tanto, no juzguen ustedes antes de tiempo. Note la frase antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces, aquí está la clave. Entonces es Dios quien es el juez perfecto que dará alabanza a uno que la merezca, y aunque no está ahí, está implícito, y condenación a otro que la merezca. Es Dios quien es el que hace el juicio perfecto. Ahora miren, nuestro juicio debe de ser justo, sano, balanceado y no prejuiciado. Este es el mayor problema en nuestros días. Así que debo de cuidar mi manera de juzgar, porque puedo pasar de un juicio crítico a una simple crítica. Y esa es una línea muy delgada que en ocasiones podemos cruzar. En lugar de juzgar y condenar, dice Jesús, en lugar de juzgar y condenar injustamente, Cristo dice una verdad que se debe aplicar como verdadero creyente. Mejor perdonen. Mire el versículo 37. No juzguen, no condenen, sino al final dice: mejor perdonen. Perdonen a otros y ustedes van a ser perdonados. Mire, usted nunca se parece más a Dios que cuando usted perdona a otra persona. Usted nunca se parece, su carácter nunca es más parecido al de Dios que cuando perdonamos a otros.
No hay lugar en el corazón del verdadero creyente para guardar rencor, para guardar resentimiento para alguien. La Biblia dice en Mateo 7, 1 y 2, que es el pasaje paralelo del Sermón del Monte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serán medidos. ¿Se da cuenta de eso? Es decir, así como yo mido a otros, dice Jesús, se va a determinar la manera en la que Dios me medirá a mí, en la que otros me medirán a mí también, así como yo estoy midiéndolos a ellos. Mire, el doctor Adrian Rogers hace años atrás predicó un sermón titulado en inglés When the Yardstick Becomes Boomerang, que significa cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Usted sabe, boomerangs es ese pedacito de palo que usted lanza y vuelve a su mano. Y a veces las varas de medir se pueden regresar a nosotros. Jesús está diciendo aquí, así como usted mide a alguien, así lo van a medir a usted también. Es como que si Cristo dijera: mira, pon la vara y hasta donde tú perdones a otros, hasta esa manera yo te voy a perdonar a ti. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pon la vara en la vida de otra persona y hasta donde tú lo perdones a él, es hasta donde yo te voy a perdonar a ti. Así es como yo tuve una falta de gracia para con mi hermano, así Dios va a tener falta de gracia para conmigo. Ese es el boomerang, se va a regresar a mí. El verdadero creyente debe perdonar a otros, no importando la falta cometida. Ahora, note el segundo principio. El segundo principio es la bendición de dar a otros. El primer principio es el juzgar a otros, el problema. Ahora note la bendición de dar a otros. El versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, que todas esas palabras significan abundancia. Dará vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. Y esta instrucción de dar a otros, o la bendición de dar a otros, esta instrucción apunta a nuestra generosidad. La generosidad es esa cualidad de ser bondadoso y desinteresado, especial cuando se trata de compartir con nuestros bienes. Es más, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la generosidad como una característica deseable. Proverbios 22:9 dice: Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Y aquí Jesús nos anima a dar con libertad y sin temor de que nos sintamos que estamos perdiendo algo. Él quería nosotros librarnos del temor de dar demasiado. Es cierto y ha sido probado que cuando se trata de dar con generosidad, se habla de dar recursos materiales, pero no solamente eso, sino aquí se está hablando acerca también de dar perdón, de dar amor, de dar misericordia. Debemos ser generosos con todas esas cualidades en nuestra vida. Note que así como damos, dice Jesús, se nos va a devolver a nosotros. Y si hay algo que no podemos negar, es que nadie puede dar más que como Dios nos ha dado a nosotros. Proverbios 3:9-10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aquí está la clave, versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dar a Dios las primicias, es decir, lo primero de lo mucho o poco que tengamos, demuestra que Él y no las posesiones son el número uno en nuestras vidas. Es lo que tiene la prioridad en nuestras vidas. Demuestra que solo somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Dar primero a Dios nos ayuda a vencer la ambición que muchas veces reina en nuestros corazones. Administrar debidamente los recursos que nos ha dado y nos dará y nos abre las puertas para recibir las bendiciones especiales. Miren lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es Él quien nos da la bendición. Dios, dice la Biblia aquí, dota a personas con la capacidad personal, financiera, de responder a las necesidades de otros. Es decir, que Dios le da a usted para que usted comparta con otros. Dad y se os dará. La riqueza es una bendición únicamente si la utilizamos con el propósito que Dios nos la ha dado. Mire lo que dice Proverbios 19:17. Ayudar al pobre es hacer un préstamo al Señor, y Dios mismo
te va a recompensar. Aquí aparece quizás la más clara expresión de la identificación de Dios con las necesidades de los pobres. La ayuda que usted recibe se convierte, dice, en una deuda divina ante quien la concede. Dios se identifica con el pobre al igual que Jesús lo hizo en muchas ocasiones. Y Él como nuestro creador, Dios como nuestro creador, valora el que nosotros podamos dar, sin importar si somos ricos o pobres. Cuando ayudamos a otros, mostramos honor tanto al creador como a su creación, dice la Biblia. Dios acepta la ayuda que damos como si se la hiciéramos directamente a Él. Él le regresará más de una u otra manera, más de lo que damos. Nota el versículo 38 aquí en Lucas 6 en la Biblia. Dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. La versión Dios habla hoy, que está ahí en sus notas, dice: les dará una bolsa, en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. O la Biblia amplificada dice: no habrá espacio para más donde usted aguarde lo que usted aguarda. No hay nadie quien pueda dar tanto como Dios da. Y aunque la aplicación de esto tenga que ver, les dije, con recursos materiales, también el énfasis está en dar con amor, dar con bendición y dar perdón. Nunca somos perdedores cuando damos esas cosas siguiendo el modelo de la generosidad de Dios. ¿Por qué? Bueno, la versión Dios habla hoy dice: porque con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios les va a devolver a ustedes también. Mire, la bendición de parte de Dios para nosotros cuando damos es más grande de lo que usted puede imaginar. De ahí que constantemente se nos inste a dar en las Escrituras. Jesús describió nuestra bendición al mencionar vuestro regazo. Ahora mire, subraya esa palabra por favor, vuestro regazo. ¿A qué se refería Jesús con eso? Bueno, el escritor William Barclay dice que eso se refiere a que el judío vestía una túnica larga y suelta hasta los pies y alrededor de la cintura una faja. El manto podía levantarse para que en el seno de la túnica sobre la faja formara una especie de bolsillo en el que se pudieran transportar cosas. Entonces el equivalente moderno a esa frase sería: la gente llenará tu bolsillo. Dios, hermanos, da a quien da. Y ese es un principio que usted y yo no podemos negar. Ahora, nótese en tercer lugar, Cristo nos presenta aquí el principio de la responsabilidad de guiar a otros, y lo hace por medio de una parábola, una historia. Versículo 39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? ¿No caerán ambos al hoyo? Guiar a otros, hermanos, es una responsabilidad que como creyentes tenemos en nuestra vida. Jesús nos muestra la importancia y la responsabilidad que esto conlleva por medio de una historia, una parábola, o algunos consideran que era un pequeño refrán que se decía en aquella época. Y lo hacía usando un problema común en aquella época, y ese problema era la ceguera. Muchos ciegos en aquella época. La ceguera era tan común en los tiempos de Jesús, al igual que lo sigue haciendo en nuestros días también. Para las personas que padecen esta condición hay muchos peligros. Por ejemplo, alguien que es ciego puede caer en algún agujero, puede tropezar con algún árbol, con algún poste. Muchos peligros en la calle para una persona que sufre de esta condición. Entonces Jesús hace una pregunta retórica. Recuérdese que una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta, sino que su respuesta está en ella misma. La pregunta, versículo 39: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es la respuesta? No, no puede. Siguiente pregunta: ¿no caerán ambos al hoyo? No necesita respuesta, la respuesta está en sí misma. La respuesta es sí. Un ciego no puede guiar a otro ciego. La respuesta es porque ambos van a caer en el agujero. Esa pregunta retórica, la respuesta es un no. Un ciego no puede guiar a otro ciego por la sencilla razón de que ninguno de los dos puede ver hacia dónde se dirige. Así que no puede guiar de manera segura a nadie, porque el resultado sería
trágico. Ambos, dice Jesús, van a caer en el agujero. Mire la importancia, hermanos, de darnos cuenta a quién estamos siguiendo. La importancia de darnos cuenta a quién usted está siguiendo. La ceguera aquí se usa metafóricamente para enseñarnos en las Escrituras, para describir el hecho de estar vacío de la verdad y de estar falto de visión espiritual. Un ciego en las Escrituras es alguien que está vacío espiritualmente y que no conoce nada de lo que Dios quiere. Déjenme darle 3 ejemplos. Isaías 43:8. Saquen a la gente, dice Dios, que tiene ojos pero está ciega. Ese es un ciego espiritual. Ese es un ciego espiritual que tiene oídos pero que está sorda. Jeremías 5:21. Oíd esto, pueblo necio y sin corazón. Ya nos describió quién es el ciego, pero nota lo que dice: que tiene ojos y no ven, que tiene oídos y no oye. Ese es un ciego. Es aquel que se le dice y nunca entiende. Usted es un ciego y usted es un sordo. Y por último, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da otro ejemplo. Él dice que el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Tienen ojos, pero están ciegos, para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, es obvio aquí que un ciego no puede guiar a otro ciego, tal y como Jesús lo dijo. De ahí la importancia. ¿A quién está siguiendo usted? O déjeme hacerle otra pregunta: ¿quién lo está siguiendo a usted? Si usted como padre, sus hijos lo están siguiendo, pero usted es un ciego, no se preocupe, todo el mundo va a caer en el hoyo. Es a donde usted los está llevando. Es obvio que un ciego no puede guiar a otro ciego. Nunca debemos mirar a otros ciegos para que nos guíen. Así que el principio es simple. Jesús dijo en pocas palabras: aquellos que siguen a líderes que no conocen el camino hacia el reino de Dios nunca van a llegar al reino de Dios. En lugar de llegar a ese destino, dice Jesús, caerán en el hoyo de la confusión. Y al decir esto, Jesús estaba refiriendo en particular a los guías religiosos ciegos de Israel, que eran los escribas y los fariseos de aquella época. En otras ocasiones Jesús usó la misma metáfora para referirse a ellos. Por ejemplo, en Mateo 15:14 dice, hablando de los escribas y fariseos: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Misma metáfora, diferente pasaje. En Mateo 23:16, Jesús, hablando de los escribas y los fariseos que eran ciegos y guiaban a otros ciegos, dice: ay vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y aunque los fariseos y maestros de la ley tenían pergaminos que usaban para enseñar en las sinagogas, estos eran realmente ciegos porque no entendían lo que el mensaje decía. Los fariseos no seguían a Jesús, entonces no entendían que debían seguir a las Escrituras. En estas palabras, Jesús, vemos aquí que echa la culpa a estos líderes ciegos que guían a otros ciegos. Vemos también la responsabilidad nuestra, usted y mía, de ser seguidores y de asegurarse de que sus líderes no sean ciegos y alcanzar la madurez espiritual que Dios desea de cada uno. Mira el versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas el que fuere, y aquí quiero que le haga un círculo en su Biblia, perfeccionado. El que fuere perfeccionado. Cristo está diciendo que un discípulo es muy parecido a un estudiante, pero el propósito del discípulo es seguir e inspirar a otros a que lo sigan. Jesús dijo que el discípulo nunca va a ser mayor que su Señor, mas todo el que fuere, dice, perfeccionado. ¿Sabe qué significa eso? Literalmente significa completar totalmente. Será como su maestro. Seremos no ciegos, sino buenos seguidores, buenas personas que guían. Esto es una verdad perfecta, clara y lógica. Jesús hizo una promesa maravillosa aquí.
Y a medida que Él nos enseñe y crezcamos en Él, seremos como su maestro, como Él. Seremos como nuestro maestro. El escritor F.B. Meyer decía que el Señor Jesús se hizo semejante a nosotros en nuestro abatimiento para que nosotros seamos como Él en su gloria. Primera de Juan 3:2 dice: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos, dice el apóstol Juan, es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues le veremos tal y como Él es. Así que necesitamos aprender a ser buenos guías y a seguir a guías que no sean ciegos. Y el cuarto principio, y esto ya para terminar, que Jesús nos presenta en esta sección del Sermón de la Llanura, el cuarto principio, el principio es la hipocresía de juzgar a otros. Les dije que el tema central o el tema que más resalta en el pasaje es el juzgar. Así que Jesús inicia hablando de juzgar y termina hablando de juzgar. La hipocresía de juzgar o al juzgar a otros. Mira el versículo 41. ¿Por qué miras la paja, dice Jesús, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, si no te estás dando cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Y note la frase y expresión con todo el sentido de la palabra: hipócrita, dice Jesús. Jesús describe aquí a un hipócrita como alguien que pretende ver la paja en el ojo ajeno, es decir, el mal que está en otra persona, pero si hace sin ver su propio mal. Las palabras que Jesús usó es en esta ilustración, hicieron más interesante aún el tema para todos los presentes. Ahora recuérdense que entre esta gente estaban los escribas y los fariseos de aquella época. Ahora mire, Jesús usó dos palabras aquí. La primera es cafos, para referirse a la paja, y literalmente significa una astilla de madera, una hojarasca o una cáscara pequeña que se puede ser levantada por el viento. Pero Jesús también una palabra para contrarrestar esta, y es la palabra docos, que significa viga. Describe un enorme travesaño, algo más o menos que usted pone en el piso para poder caminar, o algo que pone en el techo para sostener el tejado. Jesús hizo este juego de palabras para contrarrestar una con la otra, y de ahí que podemos entender lo absurdo que sería cuando él mismo expresó: ¿tú quieres sacar la paja del ojo ajeno cuando no te das cuenta la viga que tienes en el tuyo? Matthew Henry decía: debemos juzgarnos a nosotros primero, nuestros propios actos, pero sin hacer de nuestra palabra una ley para nadie. No debemos juzgar, decía el escritor Matthew Henry, duramente a nuestros hermanos sin tener base. Aquí hay una buena regla para los que juzgan: primero refórmate a ti mismo. Antes de poder ayudar a otros a través de mi juicio, sacar la viga, yo tengo que sacar la viga de mi propio ojo y luego limpiar la paja en el ojo ajeno. De lo contrario, dice Jesús, me convierto en un hipócrita. Estoy actuando mi piedad, estoy actuando mi bondad. Un hipócrita, o la palabra en el original, quiere decir alguien que actúa, alguien que finge. Romanos 14:4 dice: tú no puedes juzgar al siervo de otro. Note las palabras de Pablo. Solo el propio amo puede aceptar y condenar a su siervo, y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer de que su siervo sea aceptado. Hermanos, cuando juzgamos a una persona, podemos hacerlo exagerando los hechos o subestimándonos, y nos cuesta encontrar un punto medio. Se recuerda un justo juicio. En muchas ocasiones hay personas que se dedican a juzgar a otros para que la gente se ocupe de hablar de otros y no de hablar de ellos mismos. Y en ocasiones podemos caer en ese error. Usted se dedica a juzgar a otros, a hablar de otros para que los otros no hablen de usted. Nosotros tendemos a condenar. Usted y yo, como seres humanos, tendemos a condenar la misma acción que nosotros estamos cometiendo.
Es decir, que usted señala el pecado de otro, pecado que está en su interior. Como seres humanos lo hacemos. Así que cuando juzgamos a otros, frecuentemente en nuestro interior lo que estamos haciendo es que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Nuestro juicio de otros puede decir más de nosotros que de la persona a la que estamos juzgando. Usualmente la persona que más se irrita, mire, este es un ejemplo. La persona que más se irrita cuando conoce a alguien que es orgulloso es otro orgulloso. ¿Se da cuenta? Usted juzga el pecado de otro, pecado que está dentro de usted. Y así cualquier mal que usted le pueda poner. Criticamos lo mismo que padecemos y lo mismo que sufrimos. Y déjeme darle un ejemplo. Se recuerda que David, el rey David, tuvo un amorío con una mujer que no era su esposa, Betsabé. David tuvo una coartada más inteligente. La señora quedó embarazada después de su amorío. Tuvo una coartada inteligente. Mandemos al marido al frente de la batalla. Lo van a matar allá, es de seguro. Y cuando lo maten, la mujer queda soltera. Nadie va a dudar. La agarro como esposa y se acabó el problema. ¿Se recuerda? Él pensó en su imaginación que Dios iba a pasarle por alto ese pecadito en su vida. Se recuerda que vino un profeta llamado Natán y el profeta usó una historia. La historia era simple. El profeta, para condenar el pecado del rey sin que el rey se diera cuenta, le contó una historia. Y la historia era, mira, habían dos hombres. Un hombre era rico, el otro hombre era pobre. El rico tenía muchas ovejas, pero el pobre tenía una sola oveja. Y Natán describe que la oveja que el pobre tenía la trataba como a su hija. Es decir, que la cuidaba, la mimaba, probablemente hasta dormía con ella. La trataba como su hija. Pero el hombre rico le llegó visita y él no quiso matar ninguna de sus miles de ovejas. Entonces lo que hizo el rico fue que se brincó la cerca, fue a robar la oveja de aquel que tenía solamente una y se la comió. Cuando el rey escuchó esa historia, el rey se levantó de su trono y dijo: a ese hay que matarlo. ¿Se da cuenta? Él condenó algo que él mismo estaba sufriendo y padeciendo. El rey era el rey y él podía tener a toda la mujer que él quisiera, pero que fuera soltera. Y ahora él tenía una mujer que no era su mujer y estaba embarazada de él y había mandado matar a su marido. Usted se recuerda que el profeta, al terminar de escuchar lo que el rey dijo, el rey dice: ese hombre tiene que morir. Y mire lo que 2 de Samuel 12, 5 al 6 dice: entonces se encendió el furor de David, el rey, en gran manera contra aquel hombre, contra el hombre de la historia, el hombre de la historia que se robó la oveja. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hipócrita, está queriendo sacar la paja del ojo ajeno y no ve la viga que tiene en su ojo. El versículo 6 dice: él debe de pagar la cordera con 4 tantos, es decir, 4 corderos por la que se robó, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Se recuerda lo que el profeta le dijo? Ese hombre eres tú. Tú brincaste la cerca, tú agarraste lo que no te pertenecía, tú quisiste burlarte de Dios. Esta semana leí la historia de un juez persa que había dado un veredicto parcial, es decir, ese veredicto que él dio lo hizo bajo la influencia del soborno. No hizo un justo juicio, no hizo las cosas como tenía que hacerlo. Cuando el rey persa descubrió lo que este juez había hecho y lo que había sucedido, mandó a ejecutar al juez. Pero no solamente hizo, sino que la historia torna un poco macabra, porque cuando mandan a ejecutar al juez, el rey ordena que le quiten la piel al juez después de haberlo ejecutado, y la guardó. Y lo que hizo el rey fue que después mandó a tapizar un sillón con la piel del juez corrupto. Mandó a hacerse un sillón en el que se sentaban todos los jueces que de ahí en adelante iban a dar veredictos. Y lo que eso les recordaba es que no debían juzgar a nadie sin tener pruebas correctas, ni dictar ninguna sentencia que no fuera correcta.
Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo. Tú piensas, dice Dios, que vas a escapar del juicio de Dios. Le pasó a David con Natán, le pasó a este juez persa que creyó que había hecho las cosas a escondidas. Bueno, en resumen, hermanos, ¿cuál debe ser la actitud del creyente hacia los demás? Bueno, primero yo debo asegurarme que tenga yo las suficientes pruebas para poder juzgar a otras personas. Debemos concentrarnos en las virtudes de otros y aún procurar mirar a través de sus faltas la posibilidad de que esa persona pueda cambiar su vida por el poder de Dios. Entonces, termino con esto. Al momento de juzgar a otra persona, puedo hacerlo con un justo juicio, un juicio correcto. Y solamente así yo voy a tener la aprobación de Dios para hacerlo, pero debo hacerlo con humildad. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y note el énfasis de Pablo aquí: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es decir, yo voy a hacer un juicio de otra persona poniéndome en la circunstancia que esa persona está padeciendo. Bueno, 4 principios prácticos que usted y yo haríamos bien en aplicar como ciudadanos del reino de Dios, verdaderos creyentes en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el propósito de estar aquí, Señor. Señor, el propósito de estar aquí es que tú te lleves la honra y la gloria, que tú seas exaltado. Y gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder alabarte y exaltarte con todo nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, aprender de la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque eres fiel, porque eres digno, porque eres bondadoso, Señor. Y porque en tu gran misericordia nos has dado el privilegio de escuchar este mensaje. Señor, si en más de alguna ocasión hemos hecho un mal juicio de alguien, queremos pedirte perdón en esta hora. Porque hemos faltado a un principio bíblico. Y el principio bíblico dice: no juzguen, no condenen. Dios, si sabemos que alguien está en algún pecado, ayúdanos a tener la autoridad y el valor para ir y confrontar a esa persona. Señor, ayúdanos a confrontar nuestro propio pecado. Ayúdanos a ver dentro de nosotros qué cosas yo tengo que cambiar en mí. Y eres tú el único que examina lo profundo de nuestro corazón. Como seres humanos, Dios, podemos juzgar lo que está por fuera, pero tú eres quien juzga lo que está por dentro, porque tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Señor. Señor, examina nuestro corazón en esta hora. Y si hay algo que debemos entregarte a ti, o si hay alguien a quien debemos pedirle perdón por haber hecho un mal juicio de él o de ella, este es el tiempo en el que debemos ponernos a cuentas contigo y ponernos a cuentas con nosotros también. Eres tú, Señor, quien nos da el privilegio de vivir para ti. Hermano, yo no sé si usted está aquí y usted aún no le ha pedido perdón a Cristo por sus pecados. Si Él le permitió que usted viniera y escuchara este mensaje, es porque Él tiene un plan para su vida.
Él tiene un plan maravilloso para su vida. Y Él no quiere que usted se vaya de aquí sin Él. Él no quiere que usted se vaya de aquí sin Él. Y Él le hace una invitación. Y la invitación es: ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Ven a mí y yo te voy a librar. Ven a mí y yo te voy a hacer una nueva persona. Esa es la invitación de parte de Dios para usted. Ahora, si usted ya conoce de Cristo, pero usted sabe que hay algo en su vida que tiene que entregarle a Él, este es el momento para que usted lo haga. Si usted sabe que hay alguien a quien tiene que pedirle perdón, algún problema que tiene que arreglar, Dios nos manda a través de este mensaje que debemos buscar el hacer justos juicios ante otras personas. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el privilegio de estar aquí. Queremos pedirte que se quede con nosotros y en nosotros, y que el día de mañana que empezamos nuestras labores diarias, cuando vayamos a trabajar, podamos recordarnos de los 4 principios que el Hijo de Dios nos presenta en el sermón de la llanura para cada uno de nosotros como verdaderos creyentes. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Pido que se ponga de pie y cantemos a Él.